Cuando vamos a hacer un videojuego, muchas mecánicas que queremos implementar son fáciles de programar. Por ejemplo, que un guardia dispare cada 5 segundos a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la posición del jugador con respecto al guardia. Y esto funciona perfectamente, lo podemos ver. Pero, si queremos detectar cuando una abeja dispare cuando la posición X del jugador sea la misma posición X de la abeja, a veces disparará, pero a veces no. ¿Por qué se debe esto? Porque cada frame el juego va a estar corroborando si la posición X del jugador sea la misma posición X que la de la abeja. Ojo, la posición X del jugador tiene que ser exactamente la posición X de la abeja. Eso es lo que está detectando, pero no que si el jugador está debajo de la abeja. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Utilizando un raycast. Pero, ¿qué es un raycast? Un raycast es un rayo que tiene una posición de origen y dependiendo de esta posición de origen se va a desplazar hacia cierta dirección en una distancia determinada. Algunos raycasts pueden requerir otros parámetros como el tiempo que va a estar activo, la posición de origen, la dirección y la distancia del raycast. Son los parámetros esenciales de todo raycast. Sin estos parámetros no hay raycast. Declarando estos parámetros, podemos comprobar gracias a este rayo si hay un objeto colisionándose con este rayo y además podemos sacar parámetros del objeto con el que se ha hecho. Entonces, para solucionar el problema de la abeja, para que dispare sí o sí cuando el personaje esté abajo y no cuando la posición X del jugador sea igual a la posición X de la abeja, va a ser lanzar un rayo desde la posición de la abeja en dirección hacia abajo y que tenga una distancia de 3 metros, por ejemplo, o 3 unidades de Unity. Y este rayo que lancemos va a detectar si el personaje se está colisionando con este rayo. Y si es así, la abeja va a disparar una bala. Para solucionar este ejemplo, vamos a ocupar Unity 2D. Esto también funciona en Unity 3D y con otros motores de videojuegos. Pero para esto vas a necesitar ver la documentación o ver tutoriales de YouTube de tu engine en específico. Porque puede que el sintaxis sea distinto o la forma de declarar un raycast sean distintos. Así que vamos a pasar a Unity. Muy bien, chicos. Aquí tengo un proyecto, o sea, un nivel pequeño acá hecho en Unity donde está la abeja que habíamos dicho y nuestro personaje que es un sus blue, un sus azul. Y bueno, tengo acá 3 scripts que de ellos es el de las balas. Acá lo dejo por si ustedes lo quieren ver. Acá, ahí lo tienen. Quiten los using system.collections y el system.collections.generic porque no lo vamos a ocupar. Así que para ahorrar un poquito. Bien. Este es el del jugador, que como es más grande, le voy a hacer así para que se pueda ver. Para que ustedes, si quieren copiarlo, lo copien. Bien, acá antes estoy usando Unity Engine, nada más. Bien. Y este es el script del raycast de la abeja. Igualmente, por si lo quieren copiar, ahí lo tienen. Quitando también el using de los otros systems, dejando solamente el de Unity Engine, ¿bien? Para tenerlo mejor. Bien. Lo pongo así para que se vea mejor ahora, porque voy a explicar cómo funciona esto, ¿bien? Bien, yo acá hice una variable tipo raycast_hit 2D llamada rc_hit, ¿bien? Y en el update la igualo a physics2d.raycast. Raycast tiene que estar con paréntesis porque es un método de la clase physics2d. Bien. Y acá están los 3 argumentos que ya habíamos dicho en la explicación. KMouche.transform.position es el vector 2 de origen, o sea, vector 2 que va a tomar el eje X y el eje Y. Este va a ser el origen del raycast. Esta va a ser la dirección, vector 2.down, que esto es lo que entrega el vector 2.down. Un vector 2, en el eje X un 0 y en el eje Y un -1. Obviamente estos argumentos separados por comas. Y en el último yo puse acá una variable serializada de tipo float
llamada distance. Ustedes la pueden llamar distancia, distancia del raycast, distancia del rayo, como ustedes prefieran. Yo le puse distance. Bien. Tiene que, ojo, la puse serializada con corchetes y dentro de los corchetes escribiendo serialize field. Porque también podemos poner public haciendo esto. Pero esto no es tan recomendable poner public. Porque esto, con esta función, o sea, poniéndolo public, permitimos que esta variable se pueda acceder en otros scripts. Por ejemplo, en el control del jugador, por ejemplo, podría acceder a esta variable. Pero yo no quiero acceder a la variable desde otro script, sino simplemente quiero poder editarla desde el inspector. Entonces es por eso que pongo dos corchetes, serialize field. Y ahí es exactamente lo mismo, pero más óptimo. Es más óptimo hacer esto, ¿ya? Y otra variable serializada de tipo GameObject para la bala, para que podamos instanciarla. Bien. Ahora, vamos a hacer un if statement que compruebe si el raycast hit detecta que su collider no es nulo. O sea, si se está chocando con un objeto. Bien. Vamos a dibujar el rayo. Esto sí, no se va a ver en el juego tampoco. Solamente se va a ver en el editor. Pero en el juego exportado tampoco va a variar. Así que esto lo podemos dejar. Y mientras también estemos jugando el juego dentro del editor. Si no estamos jugando, tampoco va a funcionar. Bueno, que es debug.drawArray. Bien, abrimos y cerramos paréntesis. Y acá ponemos lo mismo. El origen, GameObject.transform.position, la posición de la abeja. Otra vez lo mismo, vector2.down, que ya sabemos cómo se traduce. Pero acá, en vez de separar la distancia del vector 2, vamos a tener que multiplicar al vector 2.down por la distancia. Esto es porque no permite esta función separar la distancia de la dirección. Así que, bueno, es un poco confuso, pero bueno. Y podríamos dejarlo así prácticamente, pero yo, para diferenciarlo desde cuando sí detecta que no hay ningún objeto en el rayo, lo pongo de distintos colores. Por ejemplo, si yo pongo acá color.green, cuando el personaje esté en el rayo se va a dibujar verde. Bien. Y el temporizador que hice, que es una variable tipo float, va a empezar a sumarse el tiempo de delta, es decir, el time.delta time. Se va a sumar esto, que es para que después de un segundo se haya sumado ese segundo y no que se sume un segundo u otro dependiendo de los frames. Sino esto es como... Ustedes saben cómo funciona el time.delta time, los que usan Unity. Bien. Y se va a activar un bool que declaré llamado booler, que cuando esté activo va a corroborar si el timer es mayor o igual a medio segundo. Y si es así, se va a instanciar una bala en la posición de la abeja con una rotación natural. O sea, pongo acá rot igual a new quaternion vacío, que es una variable tipo quaternion. Bien, porque cuando queremos instanciar un objeto en una posición determinada, también nos va a pedir una rotación. No sé por qué. No sé por qué no sí o sí, si queréis ponerle la posición de donde quieres que se instancie, tienes que también ponerle sí o sí una rotación. No te deja como ponerlo también de opcional. Así, bueno, pero bueno, simplemente hacemos la variable vacía y ya. Y timer, cuando llegue, perdón, cuando llegue a 0.5, se va a volver a poner en 0, porque si no lo ponemos así, una vez que llega a 0.5 segundos el temporizador, van a empezar a salir muchas balas, muchas balas, así sin control. Entonces, para controlarlo, lo ponemos en 0 para que cuando vuelva a ser medio segundo después, vuelva a aparecer otra bala. Así sustantivamente. Bueno. Y eso es lo que hace cuando está activo el rayo. O sea, cuando detecta que hay un objeto. Pero de lo contrario, cuando no detecta, cuando el collider
del Raycast no detecta que su collider es nulo, el rayo que acabamos de dibujar va a ser igual, o sea, se va a dibujar igualmente, pero esta vez de color rojo, ¿bien? Con los mismos parámetros y todo. Se va a poner Buller en falso, o sea, ya esto ya no va a ser cierto. Y timer por defecto ya se va a poner 0.5 para que cuando vuelva a entrar el jugador dentro del Raycast vuelva a aparecer inmediatamente la bala. Bien. Y eso es todo lo que tiene este script. Bien, volvamos a Unity. Voy a explicar más o menos este script se le añade a la abeja. Cuidado, se tiene que agregar a la abeja. Y acá desde el inspector podemos editar la distancia que queremos. Yo la puse en 6.5, pero acá va a la conveniencia de ustedes, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer y las medidas de sus objetos y todo. Hay que tener cuidado porque si un objeto se llega a cruzar que no sea el personaje, también va a colisionarlo, así que tengan cuidado. Hay que arreglar de otra forma eso para que detecte cuando sí o sí es el personaje. Bien, porque cuando no sea null, en vez de que haga esto directamente, a hacer otro if dentro diciendo si el collider, el tag del collider, o sea, del objeto con que se colisionó, es el player o el nombre del objeto que se colisionó es el jugador, es el nombre del jugador o el tag, si que tenemos un tag. Así funciona. Bien. Aunque como yo no tengo eso, yo no lo programé. Pero eso deberían programarlo ustedes si lo van a requerir. Y bueno, vamos a probarlo. El juego. ¿Ven? Acá vemos que al empezar el juego, el rayo se está dibujando acá. Pero acá no. Acá vemos que no se está dibujando. Pero acá en la escena sí se está dibujando. Y es de color rojo. ¿Por qué? Porque no está el jugador tocando el rayo. Y una vez que pasamos, se cambia a verde. No sé si lo pueden llegar a ver, pero se cambia a verde. Y lanza una bala. Bien. Obviamente yo hice un prefab de la bala, poniéndole el script de la bala. Y al personaje, obviamente, le pongo el script del personaje para que se pueda mover. Y eso es todo. Eso es todo, no es tan complicado. Yo también estoy aprendiendo recién a usar los Raycast en mi juego. Por ejemplo, en el juego que estoy creando ahora, que es Golginia, con el ejemplo que vieron antes, hice un Raycast para el disparo. Porque si detecta que el jugador que... O sea, yo lanzo un Raycast hacia la izquierda del personaje y hacia la derecha. Y si el personaje detecta que en el Raycast se colisiona con una pared, no se va a poder disparar. De lo contrario, sí. Bien. Así que sí o sí va a tener que disparar cuando no haya un collider en el Raycast que yo declaré. Así que eso simplemente. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda me pueden escribir en los comentarios. Yo intentaré lo mejor que pueda resolverles la duda. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.